Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el escudriñamiento del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 13. Y vamos a revisar qué vimos en el Shabbat pasado. Estuvimos hablando del capítulo 12 y en este capítulo encontramos que había un ambiente político difícil en Jerusalén. Toda la tierra de Israel estaba pasando por un tema de escasez de alimento. Venía una hambruna. El rey Herodes, Agripa I, él buscaba ser aceptado como líder de los judíos, como rey de todos los judíos, siendo que él era de origen idumeo. Y entre sus aspiraciones de hacerse querer por el liderazgo de Jerusalén, él lanzó una persecución contra el liderazgo de la Cajal de Machía, y en ese proceso ejecutó a Jacob, el hermano de Johanán, uno de los hijos de Zebedeo. También apresó a Pedro y esperaba ejecutarlo después de Hag Hamatzot, es decir, de la fiesta de los panes sin levadura. Así que tenía que esperarse unos días y Pedro estuvo preso en ese tiempo dentro de una cárcel y la Cajal estaba orando por él. En eso que ya le correspondía al día siguiente presentarse al Sanedrín y ante Agripa I, un ángel se apareció en la celda de Pedro y quitó sus cadenas, lo sacó de allí. Pedro no entendía al principio si se trataba de una visión. Lo cierto es que salió, pasó todas las guardias, nadie lo tocó, llegó a la calle y en la calle es que se da cuenta que era una realidad lo que le estaba sucediendo y estaba siendo liberado por Hach. Entonces de allí caminó hasta la casa de Miriam, la madre de de Juan Marcos, o sea Marcos, y allí se encontró con los hermanos orando en la casa de Miriam y es llevado dentro después de un incidente con la emoción más bien de la criada de Miriam, y luego él le explica a todos ellos lo que sucedió y les dice que le hablen a Jacob, el otro líder, Jacob, el hermano de Yoshua, y se pierde, se va, se desaparece para que no lo pudiera encontrar Herodes. Luego Herodes Agripa I se va a Cesarea, muy molesto después de haber ejecutado a los soldados que guardaban a Pedro. Se fue a Cesarea y allí en Cesarea levantó una gran fiesta y se hizo un ropaje de rey, se presentó ante el teatro, ante los judíos que habían allá, y estos lo clamaron como rey, como Dios, y él los arengaba a que así fuera. Así que Dios, por medio de su malak, en este caso la enfermedad, vino sobre este rey Agripa y murió de una forma espantosa. Allí también vemos al final de este capítulo que Bernabé y Shaul regresaron con Juan Marcos a la Cajal de Jerusalén y entregaron las provisiones que habían donado los hermanos de Antioquía. Ahora veamos, antes de entrar al capítulo 13, cómo está el contexto histórico de esta de este nuevo capítulo. Bien, han pasado hasta este momento que vamos a escudriñar el capítulo 13, han pasado alrededor de más de 15 años desde el ascenso de Machía. La Cajal de Machía continúa creciendo en Antioquía. Antioquía era la capital de Siria, una de las provincias principales del Imperio Romano. Era una ciudad muy cosmopolita y allí la Cajal va a crecer de una manera espectacular y cada Shabbat se van a estar reuniendo y van a estar asistiendo también algunos gentiles. Bernabé y Shaul regresan a Antioquía, se unen a ellos también maestros y profetas, o sea, gente que está enseñando. La Cajal de Antioquía va a adquirir una gran importancia por su crecimiento y va a tener que desarrollar su propio liderazgo. Entonces vamos a ver que hay un liderazgo que continúa en Jerusalén, que es el liderazgo originario, o sea, de los que caminaron con Yeshua, y ahora se levanta un nuevo liderazgo en la Cajal de Antioquía. El Ruach HaKodesh a ese liderazgo le pide que le separen a Bernabé y a Pablo para ser enviados a un viaje misionero. Y aquí es donde inicia entonces los viajes
de Shaul. Entonces pasemos al capítulo 13, versículo 1, que inicia diciendo: y había en Antioquía algunos allí en la asamblea, profetas y maestros. Es decir, que había crecido tanto la Cajal de Antioquía, que ya habían empezado a llegar profetas y maestros de todos los lugares que por ahí estaban, se estaban acercando y se estaban congregando en esta sinagoga o en esta Cajal en Antioquía. Cuando dice profetas, más que estar profetizando, eran maestros, o sea, maestros que enseñaban las profecías de lo que estaba escrito en el libro de los profetas. También había maestros que trataban de dar a entender la palabra, y aquí lo que nos está enseñando la Torá es que aquí están los maestros y los profetas que están permitiendo que haya fruto, no como ocurría cuando Yehoshua le llamó al liderazgo de Jerusalén de los fariseos y los saduceos y los escribas, que les llamó la higuera que no da fruto. Pues aquí esta higuera está empezando a dar fruto, y el Señor los hace notar como profetas que explican las profecías, maestros que enseñan la palabra. Y entonces también estaba Bernabé, estaba Simón, estaba uno llamado Simón, llamado el Níger, es decir, el negro, estaba Lucio de Cirene, y estaba otro llamado Manaén, que dice que era hermano adoptivo de Herodes el tetrarca. Ojo, este Herodes el tetrarca no es Herodes Agripa, es aquel Herodes que mató a Juan. Entonces ya este Herodes no existe. Aquel hermano adoptivo, que quiere decir que lo habían adoptado en la casa de Herodes el tetrarca, se crió allí con ellos, pero ahora, ya no estando Herodes el tetrarca, no tenía nada que ver con ellos y se unió a la Cajal de Mashiach. También estaba Shaul, obviamente. Y cuando nos dice que había uno que se llamaba Simón, que le decían el negro, y uno de Lucio de Cirene, es posible que estos vinieran desde África, porque Cirene queda en África. Y también estaba Shaul, dice, y dice, mientras ministraban, mientras trabajaban para el Señor y ayunaban en esa Cajal, el Ruach HaKodesh dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces aquí ya el Ruach HaKodesh toma ahora todo el control de la Cajal y está dirigiéndose a las mentes de los líderes y les está diciendo que aparten. No es que todo el mundo está oyendo esto, es que está la mente del Señor hablando a la mente del liderazgo para que tomen un papel de líderes y empiecen a dictaminar qué es lo que se va a hacer en esa Cajal, y les dice: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, liderazgo, oran e imponen las manos de los llamados a ser apartados, es decir, a Shaul y a Bernabé, y los despiden. Estos, pues, dice, enviados por el Ruach HaKodesh, es decir, Shaul y Bernabé, van a salir de Antioquía, y aquí lo vemos en el gráfico, y se van a ir hasta Seleucia. Seleucia era una ciudad portuaria donde ellos iban a tomar un barco. Estos barcos, no es que había un barco de pasajeros y un barco de carga. El barco de carga llevaba animales, llevaba carga, llevaba gente, y la gente que iba viajando ahí tenía que procurar su propia comida y ver cómo se resolvía y dónde dormía. Era un barco de carga propiamente dicho. Entonces estos apóstoles, muy diferentes a los apóstoles de hoy, viajaron con todas estas incomodidades, pero llevados por el Ruach HaKodesh a que tenían que ir hacia algún lugar. No se decía hacia dónde iban, sino que tomaron su barco y se fueron hasta Chipre. Llegando entonces a Salamina, ciudad de Chipre, en esta isla de Chipre, y cuando llegan ahí, miren lo que ocurre. Proclamaban la palabra de Dios, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Es decir, no iban a una plaza a gritar: arrepiéntanse pecadores. No, iban a la sinagoga y ahí pedían. No es que llegaban proclamando y gritando y haciéndose más fuerte, no. Ese no era el tema. Ya Shaul había aprendido y Bernabé sabía muchísimo sobre el tema. Ellos llegaban, se sentaban y pedían permiso. Si se los daban, hablaban, o esperaban que los invitaran a hablar. Así que ellos iban a la sinagoga de los judíos, no a ningún gentil. Y también venía con ellos
Juan por ayudante. El Señor hace esta acotación aquí de Juan porque después Juan los va a abandonar y esto va a causar una fricción con Pablo. Y dice, y pasando por la isla de Pafo, es decir, llegaron hasta Salamina y predicaron o hablaron o sencillamente llegaron ahí y pidieron que les permitieran hablar en la sinagoga. No podemos ver aquí, y así se los hago ver a ustedes, no podemos ver aquí que hubo un aprecio por la Besorá. No hubo un levantamiento en favor de la Besorá, sino que sencillamente los judíos lo escucharon, pero no hubo ningún impacto. Así que ellos siguen hacia la isla, hacia la ciudad que se llama Pafos, al otro extremo de la isla, que era también un puerto que era por el que conectaba el tránsito de barcos hacia el continente, hacia lo que hoy es Turquía, en ese tiempo era Asia Menor. Pasan a Pafos y miren lo que va a pasar allí. Pasando por Pafos, dice, encontraron a cierto mago, a un falso profeta judío. Escuche bien, era un falso profeta judío, no era un pagano, cuyo nombre es Bar Yeshua. No tiene nada que ver con Yeshua, sino sencillamente está diciendo era hijo de un tal Yeshua, no nuestro Yeshua. Lo que pasa es que el nombre Yeshua o Yehoshua era un nombre bastante común, seguramente traído de la historia de la fama de Yehoshua ben Nun, el que hizo que las tropas de Israel entraran en aquel tiempo después de Moisés a la tierra de Canaán. Así que Bar Yeshua era un nombre común. Y este hombre, este mago, se llamaba hijo de Yeshua, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo. Es decir, este mago era un mago de la planilla del procónsul Sergio Paulo, un romano. Los romanos eran muy esotéricos y muy místicos y muy apegados a la hechicería y a todo este tipo de cosas. Así que ellos pues contrataban su mago para que les adivinara cosas y que les permitiera lucir mejor en el gobierno que les había dado el emperador. Entonces este Bar Yeshua, este mago, dice estaba con él, pero el Sergio Paulo, el gobernador o el procónsul de aquí de Pafo, era un hombre muy abierto, dicen las traducciones inteligentes, pero en realidad lo que era muy abierto, o sea, se atrevía a escuchar. Entonces Sergio Paulo, el procónsul romano, era abierto a escuchar lo que hubiera en el ambiente. En este caso fue abierto a escuchar lo que Pablo o Shaul y Bernabé estaban desarrollando en esa ciudad de Pafos. Él quiso oír lo que ellos traían, que era la palabra de Dios, la Besorá, y cuando él hace esto, entonces el mago se resiente porque él era a quien consultaba el procónsul, y viendo que ahora el procónsul se acercaba a los talmidín de Yeshua, él se sintió afectado y dice, y allí les resistió Elimas, el mago. Entonces aquí no es que él se llame Elimas. Elimas en griego era como decir el mago o un mago. Entonces se le resistió el mago, es lo que dice allí, porque así se interpreta su nombre. Aquí está la respuesta. No es que se llame Elimas y se llama Bar Yeshua, se llama Bar Yeshua Elimas, es decir, el mago, porque así se interpreta su nombre, es decir, tenía la fama de ser un mago, tratando de pervertir de la fidelidad al procónsul. Es decir, el procónsul se abrió a escuchar la palabra, la Besorá, y se sintió atraído, él intervino, y aquí es donde entra Shaul, que también es Pablo, dice la palabra, lleno de Ruach HaKodesh, y mirándole fijamente, le dijo, oh, lleno de astucia y de todo libertinaje, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Cuando estas palabras salen de la boca de Pablo o de Shaul, lo que está tratando de darnos a entender es lo que significa constrictar el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es el que envía a Pablo, y acá dice, el Ruach HaKodesh llenó a Pablo para que hablara. Entonces Elimas, este mago, va a contristar, va a meterse en contra del plan de Dios, en el cual seguramente estaba contemplado que este procónsul
viniera a los pies de Mashiach. Y por eso le dice, hijo del diablo, y mire cómo le dice, enemigo de toda justicia. Explicamos una vez que contristar el espíritu de Ruach HaKodesh significa hacerse enemigo de Dios, porque estás contrariando, contendiendo con el plan, con los pensamientos, con la mente de Dios. Entonces él está constrictando a Ruach HaKodesh, este Bar Yeshua o Elimas, mago, y le dice, Shaul, no cesarás de pervertir los rectos caminos del Señor. ¿Se dan cuenta? Es como dijera, no cesarás de pervertir el plan del Señor, que es llevar a todos los que Él ha escogido a la justificación, a la salvación. Y dice, y ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, el Ruach HaKodesh va a venir con poder sobre ti, y quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al momento cayó sobre él niebla y oscuridad, y él andando buscaba quien le llevara de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, asombrado de la enseñanza del Señor. Esto lo que quiere decir no es necesariamente que este procónsul ya fue salvo. Él creyó, eso es un paso nada más. Aquí lo que tenemos que ver es cómo el Señor rescata lo que había dicho en Levítico 19:31 que dice, no acudan a los medios ni busquen a los espiritistas porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces lo que nos deja ver cuando nos dice, este es un judío, este es alguien que ya está impuro para el Señor y no va a tener derecho a entrar a la presencia de Yehoshua cuando él regrese. Y dice, y los que estaban con Pablo, zarpando de Pafo, es decir, Juan, Bernabé, empiezan a tomar el barco ahora para ir a la parte continental. De aquí de Pafos van a salir, toman su barco nuevamente y van a ir a Pergue. Pergue, que es un territorio de Panfilia. Ya esto es Turquía el día de hoy. Y dice, y Juan apartándose de ellos se volvió a Jerusalén. Es decir, Juan, en vez de seguir con ellos, se va a regresar hacia Jerusalén. Y aparentemente, como veremos después más adelante, a Shaul esto no le pareció muy bien de parte de Marcos. Y pasando de Pergue, siguieron de Pergue, fíjense que no hay nada en Pergue de que hayan trabajado, llegaron a Antioquía de Pisidia, acá arriba, otra Antioquía. El nombre Antioquía también era común en esta área porque ese territorio le perteneció a Antíoco Epifanes, un hombre de origen sirio muy malo, pero que estableció con su nombre, o su familia estableció con sus nombres estas dos ciudades. Y pasando de ahí llegaron a Antioquía de Pisidia, dice, y entraron en la sinagoga en día de Shabbat y se sentaron. Observe que todo se da en Shabbat. Ellos llegaban, buscaban la sinagoga de los judíos y esperaban el Shabbat y entraban entonces al Shabbat. Tomaban asiento, fíjense, tomaban asiento, no llegaban ahí argumentando que ellos eran los que más palabras tenían y que habían sido enviados por Ruach HaKodesh. No, se sentaban humildemente y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿qué sucede? Que cuando en Shabbat se reunían o se reúnen hasta el día de hoy, abren el rollo de la Torá y van primero a la porción de la Torá. Terminada la porción de la Torá que estén leyendo, sea Deuteronomio, sea Levítico, sea Génesis, pasan al libro de los profetas. Abren el rollo de los profetas y van a Isaías o a Jeremías o a cualquier profeta que en ese momento, en ese Shabbat, estén leyendo. Así que terminada la lectura tanto de la Torá como de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a decirles, o sea, le mandaron a alguien a decir, dándose cuenta que estos tenían algo que ellos querían saber, envían un emisario al asiento donde estaba Shaul y Bernabé y les dijeron, varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Eso fue una apertura y debe venir de Ruach HaKodesh para que ocurriera algo en esta nueva Antioquía. Acuérdense que la Cajal estaba en un crecimiento espectacular en la Antioquía, la primera,
de Siria, ahora está esta Antioquía de Pisidia, también pidiendo que se les hable de la Besorá. Entonces Pablo, levantándose y haciendo señas con la mano, dijo: hijos de Israel, escúchenlo, escuchen este mensaje de de Shaul, que es muy parecido al que Pedro dio en Jerusalén en tiempos de Chabot. Dice, y haciendo seña a la mano dijo: hijos de Israel, refiriéndose a los judíos. Y continúa diciendo: y temerosos de Dios, refiriéndose a gentiles. Es decir, en esta sinagoga ya habían judíos y gentiles que escuchaban la Torá y escuchaban a los profetas, es decir, toda la Torá. Entonces, estos gentiles que estaban allí no eran seguidores de Mashiach, eran seguidores de Torá y de profecía. Entonces estaban allí sentados porque les interesaba, querían escuchar de Dios, y lo estaban haciendo antes que llegaran Pablo y Bernabé. Y él les dice: hijos de Israel, refiriéndose a los judíos, y temerosos de Dios, refiriéndose a los gentiles, oíd ambos. El Dios de este pueblo de Israel, y escuche cómo dice: el Dios de este pueblo de Israel, en ese momento Pablo está incluyendo a esos gentiles como pueblo de Israel. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Otra acotación más que Pablo está diciéndole a ustedes, temerosos de Dios, gentiles, también Abraham es padre de ustedes. Y dice: escogió a nuestros padres y multiplicó al pueblo en su peregrinación en la tierra de Egipto. Es decir, ahora Pablo empieza a desarrollar toda la enseñanza diciendo: primero, todos los que están aquí son hijos de Israel. Unos son judíos, otros son gentiles, pero todos tienen un mismo padre, que es Abraham. Y empieza a contarles cómo es que ahora están ellos ahí y cómo se inició todo. Dice: el pueblo se multiplicó cuando estuvo en la tierra de Egipto, es decir, se creció en gente, y con brazo alto, es decir, con hechos poderosos, el Señor los sacó de allí, y por 40 años, escuche esto, por 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Es decir, soportó sus costumbres. ¿Por qué? Porque aunque los sacó, les llamó a libertad, ellos seguían arraigados a las costumbres del mundo egipcio. Y habiendo destituido 7 naciones en la tierra de Canaán, continúa Shaul hablándoles, les repartió por suerte su tierra, y después de estas cosas, como 450 años después, puso jueces hasta el profeta Samuel. Y dice: y después pidieron rey. Fíjense, primero le habla de cómo se comportaron al salir, cómo pasaron ese tiempo de jueces, que cada juez hacía como le viniera en gana, y ahora dice: y después de todo esto vinieron a pedir rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitándolo, les levantó por rey a David, a quien también testificando, dijo. Fíjense que ahora el Señor va a quitar a Saúl y les va a decir por qué lo va a quitar y por qué va a poner a David. Dice: a quien él testificó, es decir, él está diciendo que él lo escogió, y dice: he hallado a David, hijo de Jesse, hijo de Isaí, en nuestra Biblia, varón conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está diciendo: yo testifico que escojo a David porque David va a actuar conforme a mi plan, conforme a mi mente, conforme a mi corazón, es conforme a mi mente, es decir, a mi plan. David no cuestionaba el plan de Dios. Y dice que hará todas las cosas deseadas de mí, es decir, mis planes. Aquí está por qué se dice que David es conforme al corazón de Dios, porque haría todas las cosas que vinieran de la mente de Dios, es decir, que iba a trabajar en el plan de Dios. Y dice: David era de la descendencia de este David. Dios, según la promesa, levantó a Israel un libertador. Y ahora pasa a hablarle de cómo, como él escogió a un hombre que era conforme a su plan, ahora de este hombre que fue conforme a su plan, levanta un libertador, a Yeshua.
Y Juan, habiendo predicado primero, hablando de Juan el Bautista, antes de su venida, predicó el bautismo de cambio de mentalidad. No sé cómo dice arrepentimiento, creo que dice en nuestras Biblias, pero en realidad está hablando de que Juan trajo un bautismo de cambio de mentalidad, es decir, de teshuvá. Teshuvá quiere decir arrepentirse, pero quiere decir retornar, arrepentirse para retornar al origen. Dice, a todo el pueblo de Israel, Juan le llevó este bautismo de teshuvá o de cambio de mentalidad para regresar al origen. Y mientras Juan cumplía la carrera, o sea, la misión que se le había asignado, dijo, ¿quién penséis que soy yo? Decía Juan, yo no soy, pero he aquí detrás de mí viene aquel de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Shaul lo que está haciendo con esta porción del discurso es decir, de aquel hombre que Dios escogió conforme a su plan, a su corazón, a su mente, a su ruá, él levantaría a Yeshua. Y antes de que viniera Yeshua a tomar la posesión de la misión, pondría primero a Juan a hacer una teshuvá de todo el pueblo de Israel, de todo aquel que es pueblo de Israel, porque en este momento allí habían gentiles y judíos, siendo Israel, le iba a decir a todos le va a mandar a arrepentir primero, para que entonces puedan venir a el que es, al que no es digno el Juan de desatar su calzado. Entonces continúa diciendo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Mire cómo está hablando Shaul, hijos del linaje de Abraham. Y ahí habían gentiles. Y los que entre vosotros temen a Dios, ahí está. Le está diciendo a los que son, que se dicen venir del linaje de Abraham, es decir, a los judíos, y entre los que están ustedes que le temen a Dios. O sea, gentiles que no conociendo la Torá, que no sabiendo su genealogía de dónde venía, sino que eran de diferentes naciones, estaban allí, pero temían a Dios, es decir, en su mente estaba buscar de Dios. Así que él le llama hijos del linaje de Abraham a los judíos y a los que temen a Dios, gentiles. A vosotros, a ambos, gentiles y judíos, fue enviada la palabra de esta liberación, es decir, la Besorá. ¿Cuál es la Besorá? Que Yehoshua es Dios y que él mismo se ha disminuido, se ha humillado para venir a rescatar tanto a judíos como a gentiles. Y dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus jefes, hablando ahora de lo que hicieron con Yeshua, dice, sin conocer a este, también cumplían las voces de los profetas que se leen cada sábado. Es decir, ya está diciendo, estos que estaban liderizando el templo, liderizando las sinagogas en Jerusalén, que apresaron a Yeshua, ellos no se dieron cuenta que ya estaba escrito que ellos harían eso, que ya los profetas habían dicho que ellos lo iban a martirizar y a crucificar. Y todo esto se lo decían los sábados, los Shabbat, en la sinagoga. Habiéndolo juzgado, dice, no hallando causa de la muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas estas cosas escritas acerca de él, es decir, que ya eso estaba en las profecías, ellos no se daban cuenta o no lo quisieron aceptar. Dice, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le resucitó, el origen le resucitó de entre los muertos y fue visto por muchos días por los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os proclamamos la Besorá hoy, la buena nueva, la promesa que Dios hizo a nuestros padres, es decir, todo lo que está escrito en la Torá, en las profecías, Yeshua lo vino a cumplir y él es la promesa de que habría salvación y perdón de pecados. Esto lo cumplió Dios para con nosotros sus hijos al resucitar a Yeshua. Lo que le está diciendo Shaul es que si no hubiese habido una resurrección, vana era toda esa palabrería que estaba haciendo Pablo allí. Sin embargo, él está diciendo cuando él resucitó, se ha cumplido la profecía de que él vendría a hacer la Besorá, la salvación. Como también está escrito en el Salmo, y ahora le va a citar Salmos, el Salmo segundo, incluso le dice en qué Salmo está, y le dice, mi heredero o mi hijo eres, refiriéndose a Yeshua, el Salmo, yo hoy te he engendrado. Esto es lo que dice en el Salmo.
iniciando el salmo, dice: mi heredero eres tú, yo te he engendrado. Y que le resucitó de entre los muertos para no volver más a corrupción. O sea, empezó a citar ahora salmos. Dice: os daré las cosas santas. Escucha lo que está diciendo a tanto judíos como gentiles en esa sinagoga Shaul. Dice: os daré las cosas apartadas, las que han sido reservadas para David. ¿A quién se la va a dar? A judíos y gentiles. Por lo cual también en otro salmo, Salmo 16:10, dice: no permitirás que tu leal, tu santidad, tu semejante, es decir, Yeshua, vea corrupción. Porque David, habiendo servido a su generación a la voluntad de Dios, es decir, conforme al corazón, conforme a los pensamientos de Dios, durmió y fue añadido a sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Lo que les está diciendo Shaul en este momento a toda la congregación que estaba allí era que David, a pesar de que los fariseos decían que de David iba a venir y que David era el escogido y era el Mashiach, él está diciendo: David murió, David durmió, aunque era conforme a los pensamientos, a la mente de Dios, él durmió y vio corrupción, pero Mashiach no vio corrupción. Entonces, lo que está diciendo, aquí está la promesa está en Yehoshua HaMashiach, no en David. Y continuó diciendo: por tanto, hermanos, y ahora viene el discurso más profundo, sepan vosotros que por Yehoshua, se os anuncia el perdón de los pecados. Y cuando él dice esta parte, debe haber creado una gran conmoción dentro de la sinagoga, tanto para judíos como para gentiles, porque lo que se sabía y se establecía en la Torá era que Dios era el único que perdonaba pecados. Y la halajá era enfática en eso. No había un hombre, un ser humano que pudiera perdonar pecados sino Dios. Y cuando él dice esto, y estos hombres habían escuchado que había muerto en un madero, entonces podía haber sido un humano. ¿Cómo un humano iba a perdonar pecados? Entonces esto fue durísimo y muy provocador en ese momento dentro de la sinagoga. Y dice: a él se os anunciará, a través de él se anuncia el perdón de los pecados y de todas las cosas de las cuales en la ley de Moisés no pudiste ser declarado justo. Es decir, le está diciendo: por más sacrificios, por más chivos, por más palomas, toros, lo que lleven, eso no perdona pecado. Es más, en aquel momento perdonaba el pecado. Si el sacerdote tenía la oportunidad de perdonarte, pero ahora el que perdona pecados es Yeshua, el mismo Dios. Incluso habían pecados que no se perdonaban con ningún animal, como era el homicidio, la idolatría, el adulterio. Eran pecados que no se perdonaban. En este momento él estaba diciendo que hasta eso el Señor, bajo algunas condiciones, iba a perdonar pecados. Y de todas las cosas dice que hay en la ley no pudiste ser declarado justo. O sea que de todos los pecados que ellos querían escaparse, no se habían podido hacer justos. En este todo aquel que cree, es decir, en Yeshua, todo aquel que cree, pero fíjense, aquí viene un detalle: creer no es creer nada más, sino exhibir fidelidad. Y debería decir en Yeshua, todo aquel que exhibe su fidelidad es declarado justo, justificado. Y les dice: mirad pues que no os sobrevenga lo que fue dicho por los profetas. Mirad, despreciador, y empieza ahora a citar a Habacuc. Le dice: mirad, despreciadores, y os maravilléis y perezcáis, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra en la cual no podréis creer. Aquí él está citando a Isaías. ¿Por qué? Porque iban a salir, ya Pablo lo está diciendo por Ruach HaKodesh, iban a salir allí en esa sinagoga gente que iba a despreciar lo que estaba diciendo Shaul en ese momento, y sobre todo que había citado que Yehoshua era perdonador de pecados y además que iba a recibir para salvación a los gentiles, cosa que para los judíos común y corriente de la halajá, que se seguían por la halajá, la ley de ellos, no había gentil que se pudiera salvar.
menos perdonar sus pecados. Así que ahora le está diciendo, la obra que voy a hacer en vuestros días es una obra que no vas a creer. ¿Por qué no vas a creer? Porque estás pensando que el gentil no se puede salvar. Y aunque alguno os la declare, aunque se lo digan, no la van a creer. Y citó a Habacuc. Y saliendo de la sinagoga, terminando con esto, dice, les rogaban, o sea, la gente les gustó la palabra, les gustó la Besorá que era la salvación. ¿Por qué les gustó? Porque había muchos judíos que allí estaban ahora viendo la gran oportunidad que le está dando Dios de ser justificado. Y le hablaban sobre estas palabras, le decían, vengan de nuevo el próximo Shabbat para que continúen hablando. Entonces aquí es importante que habían cosas que dice en Romanos 3:20, porque procedente de obras de la ley no será justificada toda carne a la vista de él, porque a través de la ley es el conocimiento preciso del pecado. Lo que Shaul les dice a los romanos es lo que acá está iniciando él en su travesía misionera. Es decir, la ley no es que la ley te va a salvar, la ley te va a dimensionar el pecado, pero sin la ley no vas a llegar a donde debes llegar. Entonces, esto es lo que él venía diciendo. Y otra cosa que les está enseñando Shaul aquí a toda la congregación gentil y judía es que no se trata de creer y decir por el nombre de Yehoshua soy salvo, porque creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe. Eso es todo. Creo que existe, sí, creo que existe Yehoshua, pero eso no es creer. Por eso él le dice, tienes que exhibir fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es aceptar un compromiso que se adquiere con conciencia y verdad, implicando cumplir lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. Entonces, lo que le está diciendo él es, no se trata de que tú digas que crees, sino que se trata de que vas a entrar en un proceso en el cual tienes que cambiar. Por eso habló de el bautismo de Teshuvá, de renovar tu mente para que vayas dejando el viejo hombre y cambies hacia la fidelidad, no a creer, porque todos creen, hasta los demonios, pero no se salvan. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar lo que es la justificación de la que está hablando Shaul a los gentiles y a los judíos. La justificación nace de cuando Yehoshua se hace pecado por los que él quiere justificar, como dice 2 de Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado, es decir, Yehoshua, no cometió pecado alguno por nosotros, el origen lo hizo pecado, para que nosotros lleguemos a ser rectitud de Dios en él, es decir, seamos justificados. Yeshua es el que hace la justificación y la hace como un regalo. No hay hombre que quiera justificarse por sí mismo. Romanos 3:24 dice, siendo declarados rectos gratuitamente, es decir, justificados gratuitamente como dádiva, como un regalo de él, es una bondad inmerecida a través de una liberación por rescate en Yeshua HaMashiach. Puesto en palabras nuestras sería, pero todos somos reformados y hechos justos gratuitamente, todos, judíos y gentiles. Somos reformados, es decir, nuestra mente es cambiada y somos hechos justos gratuitamente por puro amor entrañable mediante la redención realizada por Yeshua el ungido. Y además, la justificación no es que inmediatamente dijiste yo creo, recibo al Señor en mi corazón, ya estoy santo. No, la justificación se inicia con eso. Y ahí viene el proceso hacia la santificación. Como dice Efesios 2:10, de él porque estamos siendo cosa hecha. Fíjense cómo dice, estamos siendo cosa hecha, estamos en un proceso. Habiendo sido creados en Yeshua Mashiach, es decir, cuando aceptamos a Mashiach, somos creados una nueva criatura, pero no hemos sido terminados. Es decir, estamos siendo cosa hecha, habiendo sido creados en Yeshua Mashiach, sobre obras buenas, cuales habiendo sido preparadas de antemano por Dios, para que en ellas caminemos alrededor. ¿Qué es lo que está diciendo este verso? Lo que está diciendo es,
lo que estamos siendo obra de Dios, los que estamos siendo llamados a ser santificados, justificados, llegar al día octavo, hemos sido creados en Yeshua HaMashiach con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que caminemos en ello. Es decir, que una vez que acepta al Señor, como está en esta congregación, gentiles y judíos, unos se tienen que separar de la halajá, otros se tienen que separar del paganismo, aceptan ese Shabbat al Señor, pero ahí es donde empieza el proceso de justificación que lo lleva a la santificación. La justificación entonces es un proceso que se inicia invocando el nombre, pero no es diciendo el nombre Yeshua, es invocando la fama, reconociendo el sacrificio de la crucifixión de Mashiach, de la tortura de Mashiach, de los escupitazos, de las abofetadas que le dieron, de los insultos y la blasfemia que le gritaban. Eso es la fama de Mashiach. Todo eso que pasó para que ahora uno que no tiene justificación sea justificado, es decir, se le perdone su pecado. Entonces, en ese momento, como dice Efesios, estamos siendo hecho una cosa, estamos siendo hecho una criatura nueva a los ojos de Mashiach. Pero aunque eso ocurra en ese momento, aunque en esa congregación hubiesen dicho, sí, creemos en la Besorá y creemos en Mashiach, los que salen de ahí siguen siendo pecadores. Todos nosotros que aceptamos a Mashiach siempre vamos a seguir pecando porque estamos en este cuerpo carnal. Y así mismo ocurría en aquel entonces. Salieron del Shabbat, pero seguían siendo carnales y seguían pecando. Entonces la justificación no fue ahí en la sinagoga, fue un proceso continuo de santificación, como dice Proverbios 4:18. Y escuche bien, la senda de los justificados, es decir, el camino hacia la santificación, hacia el día octavo, se asemeja a la primera luz antes de la salida del sol. Es decir, que empieza bajito los rayos del sol. El que es llamado a decir, yo creo en lo que hizo Mashiach en la cruz, yo creo en su sacrificio, yo acepto su Besorá, está como la primera luz de la madrugada, antes de que salga el sol. Pero ese caminar va a ir creciendo, dice, pero su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Asimismo es la justificación, desde que recibes y aceptas a Mashiach, no en su nombre, sino en todo lo que él hizo, todo lo que él pasó para traerte a la justificación, has empezado como una pequeña lucecita de madrugada, pero que irás creciendo hasta alcanzar la plenitud. Eso lo vemos también en Génesis 6:9 con Noé. Dice, Noé era un hombre justo, todavía Mashiach no había hecho el sacrificio, pero él pidió él observó y por gracia aceptó y trajo a Noé, porque Noé era un hombre, dice, justo, pero la palabra en hebreo es sadik. Noé era un hombre sadik. ¿Qué quiere decir que es un hombre sadik? Que practicaba justicia, no le hacía mal a nadie, hacía obras de bien. Y dice, además era íntegro, pero la palabra en hebreo de íntegro es tamín, que quiere decir un temeroso de Dios. ¿Por qué era un temeroso de Dios? Porque era un gentil, no tenía Torá. No había Torá, él sencillamente temía de Dios. ¿Qué es temer de Dios? Hacer lo que Dios dice, hacerse como David, que era alguien que era según el corazón, según el pensamiento de Dios. Y dice, él, Noé, era sadik y también entre su gente, y anduvo, y escucha ahora lo que dice, y anduvo, es decir, el verbo alak, fielmente caminó con Dios. Es decir, que para que llegues a la justificación tienes que practicar justicia, tienes que ser temeroso de Dios, es decir, seguir su Torá, su palabra. Por eso no se puede decir que no hay salvación sin la Torá, sino que sencillamente tienes que hacer los pensamientos, la voluntad que es la Torá y confirmarlo, exhibirlo como caminando según esa palabra, según esa Torá. Y dice que terminando entonces aquel gran discurso de Shaul en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos que temían de Dios, es decir, que eran seguidores de la Torá, siguieron a Pablo y a Bernabé
quienes hablándole les persuadían a permanecer en la gracia de Dios. Ellos seguían emocionados con todo aquel mensaje de la Besorá, y aquellos judíos, escuche bien, judíos y prosélitos. Prosélitos son los gentiles que están en el proceso de hacerse judíos, pero en este caso van a convertirse en prosélitos de Mashiach. Entonces ellos iban y le hablaban, estaban muy emocionados, era el segundo Shabbat al que iban, estaban contentos con la palabra, y dice, y el Shabbat siguiente, cuando volvieron a presentarse Shaul y Bernabé, casi toda la ciudad, escuche, casi toda la ciudad de Antioquía de Pisida estaba en la sinagoga para oír la palabra de Dios. Y los judíos, aquí viene otra cosa, los judíos se llenaron de celo. No los judíos que estaban ahí con la primera intervención de Shaul, sino judíos que se allegaron allí al ver cómo toda una ciudad iba a la sinagoga, cosa que ellos no podían lograr. Cómo era que ahora esta ciudad grande estaba llevando la gente a una sinagoga a oír un mensaje que no era el de ellos, que no era el de Alajá, sino el de la Besorá. Ellos se llenaron de celo. ¿Contra quién? Contra los judíos que estaban ahí, contra los gentiles que estaban ahí, y obviamente contra Bernabé y Shaul. Y dice, y los judíos al ver la multitud se llenaron de celo y le contradecían lo dicho por Pablo, es decir, se metieron a la sinagoga a contradecir a Pablo, y lo contradecían no con palabra, no citando profetas, no citando Torá, sino con insultos. Y hablando con denuedo, con valentía, Pablo y Bernabé dijeron, a vosotros era necesario, escuche lo que le va a decir, a vosotros, refiriéndose a todos los judíos, era necesario que primero se les hablara la Besorá del Señor, la palabra del Señor. Y como algunos, es decir, aquí lo voy a parafrasear, y como algunos como ustedes la rechazáis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es decir, ellos mismos se están quitando la vida eterna por mantenerse en su palabra de hombre y no en la Besorá y la Torá que hablaba del propio Mashiach. Y dice, no sois dignos de la vida eterna, ustedes mismos se juzgan no dignos. He aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces ahora le están diciendo a estos judíos específicamente, como ustedes no quieren, nosotros nos vamos a enfocar ahora en los gentiles. Dice, porque así nos ha mandado el Señor. Y les cita ahora a Isaías 49:6 diciéndole, te he puesto por luz de los gentiles para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Y al oírlo los gentiles que estaban, imagínense eso lleno de gentiles ahora, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Estaban felices, estaban todos estos gentiles felices con la Besorá y confiaron, es decir, se llenaron de confianza en la Besorá. Y dice, cuantos estaban designados, por cuanto ellos estaban ahora designados para la vida eterna. Es decir, ahora el gentil sí sintió la verdadera palabra de Dios y se sintió que ahora tenía derecho a la vida eterna también. Cosa que ya estaba escrita en Génesis con Abraham, donde el Señor le dijo, serás padre de multitud de gentiles, no dijo de judíos, dijo de gentiles, y ahí entraba judío y gentil. Y la palabra del Señor, termina diciendo el capítulo, se difundió por toda la región de Pisida. Entonces los judíos incitaron a las mujeres, estos judíos que no pudieron contradecir a Pablo, que no pudieron contra toda aquella multitud que había buscando de la Besorá, incitaron a las mujeres temerosas de Dios y honorables. Es decir, ellos vinieron ahora a las señoras ricas del pueblo, que eran las mujeres que tenían el dinero. ¿Se acuerdan de Dorca? Dorca era así, pero era del Señor. Estas mujeres, los judíos la llenaron de mentiras en sus mentes, porque ellas eran las que daban muchas donaciones a la sinagoga, y fueron a decirles mentiras acerca de Bernabé y de Shaul y de todo lo que estaban enseñando. Y dice, y levantaron junto con los hombres de estas mujeres, los principales, que eran los hombres que gobernaban, que tenían el dinero, la economía, levantaron entonces persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus territorios.
Y ellos, sacudiéndose el polvo de sus pies, Bernabé y Saúl, hicieron lo que ya el Señor había enseñado: sacúdanse el polvo de las sandalias. Llegaron entonces a Iconio, se fueron de esa ciudad, y los discípulos se llenaron de gozo de Ruach HaKodesh. Es decir, los discípulos que dejaron, fíjense, los discípulos que dejaron estaban ahí a pesar de lo que estaba sucediendo, llenos de gozo y de Ruach HaKodesh. Y con esto, mis hermanos, terminamos.